Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Javier, ¿cómo estás esta noche? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, Mucho gusto. vos sabés que yo estaba muy ansiosa y contenta de tenerte aquí. Javier R, que no sé qué significa la R, no sé si es un Ramón, un Ricardo, R Meléndez. Es un Eh, Ramón. Nací el día de San Ramón, igual mi hermana, y cuando chicos nos decían los monchitos. Me enteré por un pajarito que habías nacido en Masaya, pero que te creaste en Managua, sos un managüeño, pero sí que habías dejado tu ombliguito en Masaya. Ese pajarito está Está incorrecto porque incorrecto. nací en Managua. No. Nací en Managua y luego del terremoto nos trasladamos unos meses a Niquinomo, a la finca de mi bisabuelo, y de allí nos trasladamos a Masaya porque ya estaba en edad de estudiar y fui estudiante del Salesiano en Masaya hasta cuarto, quinto grado. Viste, así se crean los rumores. Te vieron en Masaya, entonces dijeron que habías nacido en Masaya y que habías estudiado en Managua, y es al revés. Buenas noches. Hoy es martes 16 de mayo 2023. Es el espacio de Somos Resistencia. Soy de Estelí y mi co-host es Coy Kelly. Se está bautizando este día como tal. Mis habituales co-hosts están una bajo problemas técnicos y otra bajo problemas de salud, pero están aquí presentes. Este es un trabajo que requiere dedicación y tiempo y todos tenemos familia y obligaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro invitado de esta noche es Javier Meléndez, analista en seguridad y defensa. En Twitter asegura es seguidor del buen periodismo de investigación. Me llamó mucho la atención esa sentence. Nos da mucho gusto presentar a Javier esta noche y será una de esas clases master que nosotros recibimos en este espacio y podemos hacer algunas preguntas después de que él nos hable. Con más de 20 años de experiencia en seguridad ciudadana, defensa nacional y actividades de investigación e incidencias del crimen organizado. Qué interesante. Diversos cargos, proyectos importantes, tanto en Nicaragua como en los Estados Unidos y Latinoamérica. Notoriamente, y lo que lo trajo aquí es sus visitas con Luis Galeano, al que me imagino todos no nos perdemos, y lo escuchamos, sus análisis, y los leemos a Javier en Expediente Abierto. Radica en Arlington, Virginia, y sería extenso delinear sus publicaciones y artículos. Estamos muy contentos de tener a Javier con nosotros y le damos la bienvenida a este espacio de esta comunidad en la que podemos hacer preguntas y recibir el insight y el conocimiento de expertos como Javier. Al comenzar este espacio, les voy a pedir el día de hoy algo diferente. Son las 9:06, 7:06. Les voy a pedir que guardemos un minuto de silencio por don Eddie Montes Praslin. Si no les molesta, voy a empezar en este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias por guardar el minuto de silencio conmigo. Don Eddie fue el primero de los presos políticos que murió mientras estaba secuestrado. Javier, hemos platicado y conversado de lo que de lo que nos iba a ayudar a exponer. Yo tengo muchos temas. Yo quiero oírte en esta sala de todas las pláticas interesantes que has tenido con don Luis, al que tanto admiramos,
pero quisiera empezar quizás tal vez con eso y si te parece o si vos ya tenés delineada tu presentación, hablar de los millones de Ortega para el ejército sandinista, presupuesto, crecimientos y las sanciones que recibieron. Pero podemos ir de la manera que vos escojas presentarlo. Ya, ok, realmente no estoy de acuerdo con el enfoque de exponer, porque prefiero que sea una conversación donde yo voy tirando temas y ustedes como quieran van reaccionando. Mira, el tema del ejército es una larga historia en mi vida como profesional. Yo, por alguna razón, bueno, yo estudié sociología en la UCA desde a inicio de los años 90 y fue algo extraño porque era una Nicaragua, ustedes tal vez son muy jóvenes y ni siquiera están en la educación primaria todavía. Era algo muy complicado porque era un ambiente súper post-revolucionario y estudiar sociología en esa universidad en esos tiempos era identificarse mucho con los movimientos de izquierdas, las revoluciones y todo eso, ¿no? Y, y, y la carrera de sociología en ese momento estaba muy enfocado en los temas agrarios, de desarrollo rural, etcétera, etcétera. Pero yo desde chico siempre tuve un interés notable por los temas estratégicos, por los temas de relaciones internacionales, y siempre me cautivó el asunto de las Fuerzas Armadas y cómo interactúan con la sociedad. Un poco también porque yo crecí en Chile, y crecí en Chile desde los 6 años hasta los 19 y me tragué toda la dictadura de Pinochet en Chile y entonces siempre me quedó el tema en la cabeza de cómo, como dije, cómo las Fuerzas Armadas interactúan con la sociedad y ese fue mi tema en la universidad y siendo estudiante comencé a participar en investigaciones de centros de investigación de Estados Unidos que venían a colaborar con la UCA o que traían proyectos a la UCA para todo el tema de la reforma militar que se dio a partir de 1990. Y bueno, y nunca salí del tema, aunque he ido variando, por supuesto, nunca salí del tema. De hecho, es en el año, creo que 2004, cuando yo regreso de Estados Unidos y se me ocurre crear un centro de investigación que estuviera enfocado en los temas de defensa y seguridad y de relaciones civiles militares, por supuesto. Y es un centro que tal vez ustedes conocen que se llamaba el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Ese centro que les digo, lo inicié con dos chicas que hasta el día de hoy tengo muchos años de no verlas, pero sé que están bien y con un ventilador y una mesita en un lugar muy sencillo. Entonces, de entrada se descarta todas las historias de que yo he manejado proyectos con fondos de la CIA, de agencias secretas de Estados Unidos y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, y entonces me marcó el tema de las relaciones civiles militares, de los militares, y aprendí mucho, tuve muy buenos profesores, trabajé con grandes académicos de América Latina y por eso opté por fundar el IEP. Y desde allí nosotros nos pusimos la tarea muy sencilla de escribir, analizar, pensar, publicar sobre cómo la sociedad nicaragüense estaba interactuando con los militares de ese entonces y con la policía. Fue muy difícil, muy complicado. No digo que estoy contento de que todo lo que previmos nosotros sucedió años después, eh, pero creo que eso me acarrió muchos problemas. Estar trabajando, vigilando una institución, dos instituciones armadas en un contexto donde realmente los partidos políticos y la misma sociedad civil admiraba al ejército y la policía. Y siempre que publicábamos nuestros informes nos decían, pero Javier, pero mira, estos militares y estos policías son mejores, mira los de Guatemala, mira los de Honduras. Y yo les decía, bueno, a mí no me importa que sean mejores de los de Guatemala o los de Honduras, a mí lo que me importa es que ellos respondan a la ley y el orden, que sean responsables, que respeten el poder civil y que se mantengan al margen de las malas prácticas.
Y les incomodaba a los políticos y por supuesto a los militares, mucho eso. Tuve muchos problemas con ellos, que tendríamos que tener un programa de 4 horas para contarle todas las historias, las anécdotas con la policía, con los militares, llamadas, acoso, persecución, hostigamiento, que les digo, es decir, eran los años en que éramos muy chavalos todos y nos veían como locos, es decir, literalmente un ex ministro de defensa me dijo, deja de andar de loco con esos temas, te van a joder. Entonces fue complicado y ahora ustedes son jóvenes, la mayoría de los que están en este chat, y realmente ustedes han pagado la consecuencia de la irresponsabilidad de nosotros, los mayores, en no haberle puesto la debida atención a la vigilancia de los militares y estamos en lo que estamos, chicos y chicas. Bueno, yo creo que esa responsabilidad es bien compartida con la sociedad porque yo recuerdo la historia que decían, es el país más seguro de Centroamérica. No hay, no hay gangas. Los turistas pueden llegar con toda tranquilidad y era debido a la existencia de esa mampara de un ejército seguro, ¿cuál no era? Porque a nosotros, ¿verdad? Ahora todos sabemos, y en esa época también se sabían, no sé si de una manera escrita, que el ejército sandinista cometía asesinatos, destierros, expulsiones en el campo. Y pues era preocupante, pero no bien conocido. El ejército sandinista ha tenido diferentes épocas. Él ha evolucionado de la época de los 80 de un servicio militar, a la época de los 90 y los gobiernos liberales, y la transición en esos gobiernos, hasta pues llegar al día de hoy en el que el ejército supuestamente no tuvo parte de ninguna de las acciones en el 2018, abril 2018, pero pues es conocido, sabemos que asistieron a los paramilitares en las ciudades. ¿Así es? ¿O que Mm, la sí, sí, evolución del es decir, ejército? sí, es que fue así, es un asunto de haber faltado la memoria histórica, fue un asunto de haber faltado la memoria histórica de lo que había sido y fue el ejército en los años recientes en el campo de Nicaragua, ¿no? La primera vez que a mí me llamó la atención la situación de acoso y persecución que sufrían los campesinos en Nicaragua, yo tenía alrededor de 24 años, 23 años, y fue una conversación con mi querido amigo Félix Maradiaga. En ese tiempo, Félix estaba de delegado del Ministerio de Defensa para el tema de la reinserción de los excontras en la zona norte del país. Él llegó a Managua, yo trabajaba en ese tiempo con el sinvergüenza de Valdrayenske en un centro que se llamaba Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua, que había sido creado con fondos de USAID precisamente para acompañar el proceso de transición militar en Nicaragua, ¿no? Generar debate para lograr fuerzas armadas que sean, como dicen los gringos, accountables, es decir, que puedan rendir cuentas. Y en ese entonces, en una conversación con Félix, que apenas lo conocía, él me explicó la situación que se estaba dando entre 1991 y 1995 de constantes asesinatos de campesinos, de campesinos en el norte, ¿ya? Muchos de los campesinos murieron, entre comillas, en accidentes automovilísticos, varios de ellos. Otros fueron simplemente desaparecidos, pero esas noticias nunca llegaron a Managua porque la élite política lo que quería era que las cosas se calmaran, era un país de posguerra, estábamos todos
bueno, todos estaban en una situación de no nos enfoquemos en problemas, enfoquémonos en el futuro y el campesino como sujeto histórico y sujeto social era básicamente nada para la élite política. Además tenías ese rejuego de los excontras sinvergüenzas que se sumaron a toda esa dinámica corrupta de la política en Managua en los 90 de una política súper transaccional y dejaron en el olvido a sus camaradas, a sus colegas, a sus compadres campesinos, que muchos de ellos fueron compañeros de armas, ¿no? Entonces, es ahí donde donde recuerdo la situación de violencia letal que el ejército infligía hacia el campesinado nicaragüense. Y ustedes pueden ver un documental que hizo Expediente Abierto, que dura aproximadamente una hora, que se llama La Nación Campesina, algo así. También hay un libro que lo hemos traducido al inglés, donde vayan a YouTube de Expediente Abierto y ahí van a ver un documental muy bueno que tengo muchas ganas de ponerlo en Netflix de cómo fue toda esa violencia en Nicaragua contra el campesinado. También en la página web de Expediente Abierto ustedes pueden ver cómo publicamos nosotros hace un par de años un documento donde se describe la manera en que el ejército colaboró táctica y operativamente en todo el proceso de represión en Nicaragua. Ese documento último realmente lo hicimos con la esperanza de que las élites políticas dejaran de proteger al ejército, porque en Nicaragua les voy a decir algo. Hay un sector de la oposición política que siempre ha sido muy adicta al ejército y ellos han protegido al ejército y y han venido aquí a Washington, D.C. a engañar a los tomadores de decisiones, a decirles en el 2018, 2019, inclusive 2020, que el ejército no estaba involucrado y que era solo la policía, ¿no? Fue una batalla brutal porque yo estuve en una reunión aquí que quede solo entre nosotros. Estuve en una reunión en un centro de investigación muy prestigioso donde hubo, no les voy a decir nombres por supuesto, pero donde hubo un pleito duro entre la oposición que había venido ese verano aquí, porque unos señores vinculados a la empresa privada eh, no querían que el otro grupo le dijera a los congresistas y a la gente del Departamento de Estado cómo estaba participando el ejército en la represión en Nicaragua. Y entonces hubo un pleito ahí bastante agrio donde había un sector que claramente decía, sí, tenemos que llevar el mensaje, tenemos que decirle cómo participa el ejército, y los otros decían, no, 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 no hay que decir nada, y porque para ellos la historia era que el ejército se le iba a dar vuelta a Ortega y el ejército iba a ser esa pieza que iba a recuperar la democracia en Nicaragua, ¿no? Y realmente eran bastante ilusos en ese tiempo. Entonces, todo este asunto del ejército ahora vemos la consecuencia, vemos ahí una institución armada, multimillonaria, leal política y partidariamente a Daniel Ortega y su familia, pero eso es una expresión de una cosa que ha venido desde muchos años atrás y que ha sido una bola de nieve, ¿no? Yo recuerdo que en un evento en Montelimar, cuando estábamos trabajando el libro blanco de la Defensa Nacional, se nos acercó un diputado que ojalá no descanse en paz, que se llamaba Alfonso Ortega y Garay, creo, y nos dijo, muchachos, muchachos, ustedes son muy locos hablando contra el ejército, que ustedes no entienden que a los militares no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, porque si no aquí nos jodemos todos. Ese era el nivel de la clase política respecto al ejército. Y les digo una cosa, hay gente de la oposición que está en Nicaragua escondida, protegida por el ejército, para que si no los toca ni los Ortega. Y hay gente de la oposición fuera de Estados Unidos que todavía piensa que el ejército les va a resolver los problemas. Bueno, podemos decir que pagaron una cantidad o millones para que les hicieran un lobby en los Estados Unidos
tanto en el Congreso como los representantes y en el hemisferio occidental. De los que sabemos que estuvieron presentes haciendo ese lobby fue Mario Arana. Ahora pues no lo mencionamos, seguramente está bien protegido y tranquilo, pero realmente pues fue uno de los nombres de los más conocidos de ese lobby que sucedió en ese tiempo, en el 2018, ¿verdad? Me mandan una pregunta, Javier, y me dicen que me piden que te pregunten si tenés datos históricos de los crímenes del ejército contra los pueblos indígenas de esa época. Si hay datos. Sí, mira, desafortunadamente, yo desde chico he tenido el problema que tengo una muy mala memoria. Me sentí feliz cuando una querida amiga y ex compañera de universidad, Guadalupe Wallace, me dijo, no te preocupes, Javier, la memoria es la inteligencia del tonto, ¿ya? Entonces, soy muy malo para recordar números, cifras y todo eso, pero No, está bien. noso- nosotros elaboramos una base de datos donde nosotros, fue bonito ese proyecto. En el contexto del documental que hicimos, eh, el equipo revisó periódicos, libros, documentos, informes desde 1990 hasta el año 2018 para documentar los asesinatos de campesinos en el norte de Nicaragua. Y les voy a decir algo, era alucinante y los medios callados y los políticos callados. Es decir, es que nosotros, y disculpe mi francés, la cagamos con eso, realmente la cagamos con haberle dado la espalda al campesinado. Nosotros vamos a habilitar nuestra página de Expediente Abierto pronto, rehabilitar, que está quedando muy bonita, la hemos hecho como 3 veces, pero ahora sí ya quedó como un centro de investigación serio, y ahí vamos a tener la base de datos mapeada e interactiva de los asesinatos desde 1990 hasta el 2018-19. No hemos documentado los asesinatos en los años 80 porque es mucho, mucho, mucho más complicado. Necesitaríamos un super equipo y estamos absolutamente sin capacidad de hacer eso. Pero sí, tenemos los datos, tenemos los lugares, tenemos están mapeados y evidentemente hay una conclusión obvia. Es decir, los campesinos asesinados, en la mayoría, digamos que en el 90%, pertenecen o eran específicamente de la zona de los corredores del norte y las zonas del sur donde operaba la contra. Es decir, es completamente irrebatible ese dato. Y de nuevo, y siempre hubo silencio de la élite política y económica respecto a ese problema. Ha sido un cáncer para nuestro país, ha sido un problema que yo espero que ustedes, los más jóvenes, mantengan en la memoria y que en algún momento se dé reivindicación, ¿no? Eso tiene que cambiar. Yo sigo trabajando aquí en el tema de presionar para que la gente entienda mejor el rol de los ejércitos. Yo tengo planeado eh, ir a universidades, a las facultades de Relaciones Internacionales, de Ciencias Políticas, a presentar el documental sobre el asesinato de campesinos, porque también es necesario contarles de que aquí en Washington, D.C. sobre todo, hay muchos latinoamericanistas que les costó mucho entender primero lo asesino y sanguinario que era Daniel Ortega, porque ellos se acuerdan de Daniel Ortega de la revolución aquella, y peor cuando se trata del ejército, ¿no? Entonces hubo que hacer mucho trabajo de incidencia para que aquí en el establishment entendieran lo que es el ejército de Nicaragua, un ejército empresarial, un ejército de corruptos, un ejército que sostiene un régimen sangriento y un ejército que no va a cambiar esa lealtad a Ortega hasta que se vea golpeados en sus intereses. Y, de nuevo, y aquí aprovecho de decir de que si ustedes, los nicaragüenses, nosotros los nicaragüenses, no vamos como flecha a insistir
que las sanciones deben de parar de dársela a un alcalde de Matagalpa que le pela un chilote venir a Estados Unidos y que no tiene negocios en Estados Unidos, deben de estar dirigidas al emporio empresarial del ejército. Si no hacemos eso, no va a suceder. Definitivamente, bueno, parece que teníamos, no, yo no me voy a incluir porque mi familia sufrió mucho por la tiranía de este gobierno sandinista, de la dictadura sandinista. So, desde un comienzo, pues sí, al sentirlo en carne propia, sí sabíamos pues de que era un gobierno asesino y que no tenía, no tenían escrúpulos. La preocupación de los Estados Unidos y no existe asertividad del gobierno para la administración de esta dictadura. No, hay 3 dictaduras acérrimas en el área con un éxodo caótico y desgarrador, y esta administración prácticamente, entrenó y ayudó y posibilitó que estas 3 dictaduras continuaran existiendo. No tenemos respuesta, no sabemos de ningún cambio en la política y planes del gobierno de los Estados Unidos para la dictadura o no. No han cambiado de parecer, continúan en el mismo punto. No han hecho lo que uno como nicaragüense que ha sufrido los embates de una dictadura como esa le gustaría ver. A ver, veamos. Em, yo hablé hace varios años con un señor que se llama Arturo Valenzuela. Arturo Valenzuela fue subsecretario de Estado durante el gobierno de Obama, que es el actual puesto que tiene el señor Nichols, ¿no? Y ya hace 3 años tuve una conversación con él, su esposa fue jefa mía la primera vez que yo vine a trabajar aquí. Y miren, les voy a explicar, eh, voy a ser rápido. Eh, Arturo Valenzuela y parte de la gente que está en el gobierno de Biden vienen de una visión en que Estados Unidos se involucró mucho en América Latina y fue responsable de muchos problemas, principalmente en América del Sur y América Central, sosteniendo dictaduras sangrientas. Entonces, con el gobierno de Obama, ellos comenzaron a implementar una estrategia de no involucramientos en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos, un poco como avergonzados de todo lo que se había hecho durante los 80, durante parte de los 90, etcétera, y los 70, ¿no? Curiosamente, uno de los, el director para América Latina, el hemisferio del Servicio de Seguridad Nacional, creo que esa se me va ahorita, se llama Juan González, ¿ya? Curiosamente, Juan González fue alumno de Arturo Valenzuela, ¿no? En la Universidad de Georgetown. Entonces, cuando yo veo que Juan González eh, hace pronunciamientos de que hay que acabar, hay que repensar las sanciones, etcétera, etcétera, es simplemente el pensamiento que él hereda de gente muy progresista de la administración de Biden y que lo tienen ahí ahora con la administración perdón, gente que venía muy progresista de la administración de Obama, pero que ahora trabajan con la administración de Biden, ¿no? Entonces ellos son de una onda en que las sanciones provocan más cambios negativos que positivos y que es peligroso incrementarlas y hacerlas un poquito más fuertes, ¿no? Precisamente yo voy a tener el gusto de presentar dentro de unas semanas un informe sobre que estudia el impacto de las sanciones como mecanismo diplomático para provocar cambios de comportamientos en regímenes como el de Nicaragua, el de Venezuela o el de otros continentes, ¿no?
Entonces, además de eso, chicos y chicas, súmenle que aquí, como dije, la comunidad de académicos de Washington, D.C. es muy progre. Felizmente ya esos progres están dejando de ser directores para las áreas de América Latina, porque ellos eran pro revolución, eran cuates de Daniel Ortega, ellos pensaban que la revolución todavía era un pasado hermoso para los nicaragüenses y son de los que te dicen que las sanciones no sirven, que las sanciones no sirven. Miren el bloqueo en Cuba, eso no sirve. Pero yo les dije, pero felizmente ese pensamiento ha comenzado a cambiar bastante desde que ellos, gracias a ustedes, los nicaragüenses y las nicaragüenses, comenzaron a entender que la historia de Daniel Ortega con Nicaragua era otra cosa. Entonces ahora ellos no se oponen mayormente a las sanciones. Estamos en una etapa de nuevo de otro tipo de sanciones, ¿no? Pero de nuevo, hay que retomarlas y hay que hacerlas mucho más efectivas contra el régimen Ortega Murillo. Ellos cuando dicen, con las sanciones no cambia nada, dicen. Entonces yo le digo a estos señores, ajá, pero demuéstreme que sin sanciones va a cambiar. Y es así, Obama quitó un montón de sanciones a Cuba y Cuba en 2, 3 años que le quitaron las, ¿se acuerdan, chicas y chicos, que reabrieron la embajada, que se reunieron en La Habana y toda la historia, ¿se acuerdan? Los Bueno, americanos empezaron a visitar Cuba. exacto. ¿Se acuerdan de todo? Bueno, nada cambió. A cambio, No. el régimen de Cuba no aflojó absolutamente nada de la opresión que tiene a sus ciudadanos dentro de Cuba, ¿me entienden? No cambió. Entonces, cuando dicen las sanciones no cambian nada, ajá, pero demuéstrenme que sin sanciones se hay un cambio. Se provocan cambios. Termino diciendo esto. Tengan la plena seguridad que la deportación, pleca, excarcelación de los 222 nicaragüenses, ¿saben qué fue el resultado inequívoco de las sanciones que tiene el régimen? Por eso, si se aflojan, estamos perdidos. Definitivamente estoy de acuerdo. El romanticismo en que crearon alrededor de Cuba cuando se quitaron ese tipo de sanciones para que pudieran visitar, totalmente era un romance con la dictadura de los Castro. Era increíble. Tengo dos temas y quisiera a ver si nos movemos en ese sentido. Uno es Kafka y lo otro es que quizás me dabas tu opinión o de la propuesta de la primaria. Se está hablando mucho de eso en esta semana y quisiera si tal vez nos da algún par de opiniones sobre eso. Una es Kafka, eh, Ujú. tu punto de vista de Kafka y la otra pues de qué opinas de la propuesta de primaria que ha salido de la oposición en los Estados Unidos. Ok, mira, sobre el CAFTA el asunto es complejo, pero no es como lo han vendido las élites económicas de Nicaragua y algunos funcionarios de Estados Unidos. Primero, a mí me alegró mucho que el senador Bob Menéndez, en una sesión con la secretaria de Comercio en el Congreso hace un mes y medio, explícitamente le preguntó sobre si el gobierno de Biden en qué momento iba a revisar las ventajas y que tiene el régimen Ortega Murillo en el contexto del CAFTA y la señora secretaria de Comercio dijo que sí, que lo han hablado y que lo están revisando. Yo creo que la mitad es verdad y la otra mitad es mentira. Yo creo que lo han hablado, pero no creo que lo estén revisando. Y si no hacemos incidencia para que el gobierno de Estados Unidos ataque ese tema, no va a suceder nada. Creo que es un tema difícil en la agenda de incidencia de nosotros, pero va a ser menos difícil si nosotros tenemos un documento que le explique a ustedes y al resto de la gente por dónde hay avenidas que se pueden tomar para quitarle los privilegios a ciertos sectores del empresariado nicaragüense que han estado mamando la gran teta durante todos estos años con Ortega, ¿no? Creo que se puede hacer, creo que es factible
y creo que se pueden aplicar sanciones específicas eh, para darle un duro golpe al régimen respecto a los privilegios de acceso que tiene al mercado de Estados Unidos. Que, que si se aplican sanciones económicas, va a haber una marea de inmigrantes nicaragüenses a Estados Unidos. Perdón, ya hay una marea. Es decir, no hay una sanción económica en el contexto del DR-CAFTA y hay una marea de inmigrantes Así es. nicaragüenses. Y Expediente Público hace 2 semanas o una semana sacó un trabajo que se lo recomiendo a partir de un estudio que hizo Manuel Orozco, donde se calculó que alrededor de 300.000 nicaragüenses podrían salir en los próximos meses de Nicaragua producto de la represión. Entonces, por favor, señores, no me vengan a decir que no van a aplicar sanciones al CAFTA porque van a temer que se les va a venir una marea de gente a Estados Unidos porque ya la marea ya se vio desde hace rato, ¿no? Y Entonces, no solo de un país, sí. exacto, entonces sí, yo creo que es factible. Con gusto también les anuncio que un colega mío está haciendo un informe sobre esto y sobre este asunto del DR CAFTA con una prestigiosa académica que conoce muy bien el mundo de las sanciones y que esperamos sacarlo no más allá de mediados de junio. ¿Ya? Recuerden, les voy a contar algo. Expediente Abierto es un centro de investigación, ¿ya? Eh, y nosotros no operamos, no hacemos trabajo, es decir, no somos una organización que provoca cambios en el terreno, ¿no? Nosotros lo que hacemos es generar procesos de análisis que le ayuden a ustedes a tener mejor información y afinar sus herramientas para que sean capaces o para que puedan generar procesos de incidencia más efectivos, ¿no? Entonces hoy escuché a un chico de la oposición que se llama Lester, que me gusta mucho, y él dijo, el tema ahora es la incidencia internacional. Claro, nosotros como Expediente Abierto lo estamos haciendo desde hace 3 años y todo lo que producimos es para que el movimiento campesino, las organizaciones de derechos humanos, los lobistas nicaragüenses, los grupos políticos de la oposición usen esa información para que sean más efectivos en sus procesos de incidencia. Porque créanme, a veces me voy a tirar un par de bichas con gente que trabaja con congresistas y se los voy a decir. ¿Saben lo que me dicen? Compadre, bueno, el compadre es un invento mío, pero lo que me dicen es, puchica, también puchica es un invento mío. Me dicen, mira, Javier, es agotador recibir tantos nicaragüenses aquí, porque todos vienen a decir lo mismo y vienen por oleadas. Se desaparecen 2 meses y después, vienen un montón y no entendemos por qué no vienen todos juntos a pedir reuniones. Y además de que piden 10 reuniones diferentes, todos vienen a decir lo mismo. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que mejorar nuestros procesos de análisis para traerle mensajes más concretos. Por ejemplo, no piensen que aquí hay 35 personas pendientes de Nicaragua, lo que hay 2 o 3 gatos que llevan el tema de Nicaragua y punto. Entonces, si ustedes vienen, si nosotros venimos aquí y les decimos, mire, mira, Brandon Joder, que es el asesor de Bob Menéndez, y le decimos, mira, Brandon, fíjate que aquí tenemos este documentito de 4 páginas donde nosotros les explicamos a ustedes con fundamentos y seriedad cómo se puede aprovechar el CAFTA para impactar al régimen. O se le dice, mire, ¿me entienden? Es decir, nosotros tenemos que ayudarles a ellos a que empujen las políticas, porque es muy poca gente. Voy al tema de la propuesta Una de pregunta antes de primaria, que ¿sí? te movas a la propuesta, pero hay una cifra que circula que dice que si aplican el DR CAFTA, se van a perder 200.000 empleos en Nicaragua. Mira, hay un dicho que dice que para hacer una omelette hay que quebrar algunos huevos, ¿no? Entonces, no creo que Nicaragua esté en una situación mucho peor perdiendo 100.000 empleos básicos porque son empleos de muy bajo, ¿qué te digo? Son empleos de maquilas, empleos de muy mala calidad y realmente si queremos provocar cambios, vamos a tener que asumir
cosas muy malas para nuestras familias. De aquí te aseguro que el 100% tenemos familias adentro, pero fíjense que mi mamá me dice, mira, Javier, nosotros estábamos en Chile, pero tu abuela me dice a mí que ella no importa, que está bien que sancionen a este gobierno porque ellos en los 80 estuvieron con arroz y frijoles y bueno, si tenemos que estar de nuevo con arroz y frijoles, lo vamos a estar. Digo, es un, claro, vos estás allá en Arlington, Javier, ve qué lindo, es fácil decirlo, pero chicos, chicas, es decir, si queremos enfrentar una dictadura como esta, lo siento mucho, pero no nos vamos a apiar esta dictadura a puros Facebookazos y Twitterazos. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder, jamás. Es decir, nadie es tan poderoso en Twitter ni en Facebook, en su incidencia, como para que le dé miedo a Ortega y deje de hacer las cosas que están haciendo. Absolutamente, tienes toda la razón. Es la comunidad organizada, ni siquiera los políticos, es la comunidad organizada y en un movimiento continuo el que va a hacer que esta dictadura se mueva. Así es, No las así es. sanciones ni los políticos, sino la comunidad. Adelante, Javier, platicanos de la propuesta de una primaria. A mí me parece un poco difícil, pero adelante. Ok, miren, mi pensamiento es que lo primero, qué bueno que hayan propuestas. ¿No les parece? Es decir, eh, esto me gusta porque hay propuestas. En vez de estarnos volando merengue en las redes sociales, es mejor hacer propuestas. Y si estas propuestas eh, digamos que, analizadas con respeto y decencia, es una maravilla. Por ejemplo, yo hace 2, 3, 4 días le respondía a la hija de la señora Irlanda Jerez, creo que Catarina, no sé, no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Yo le respondí en un tuit muy respetuoso, bueno, no le puse, está bien, pero hacer una primaria no es un asunto ni por cerca fácil, ¿no? Ni siquiera ni por cerca difícil, es casi imposible hacer una primaria con la diáspora y en el exilio, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros tenemos a un asociado, un periodista asociado en Venezuela, que está elaborando un artículo para nosotros, sobre las primarias de la oposición venezolana. ¿Y qué les digo? Es decir, son puros problemas, ¿me entienden? Entonces, ese anda en Twitter un video de Corina Machado diciendo que qué lindo que están las primarias, nos vamos a unir, qué felicidad. No es cierto, no es así, no es felicidad ni es lindo, es un gran problema que tiene la oposición. Porque primero, a ver, es la primaria de la oposición y entonces alguien tiene que contar los votos, ¿ya? Entonces hay un sector de la oposición que está de acuerdo que los votos los cuente el Tribunal Electoral de Venezuela. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral de Venezuela, a diferencia de Nicaragua, tiene dos representantes de la oposición que tienen mucha credibilidad. Entonces otro sector de la oposición dice, están locos, es decir, ¿cómo vamos a votar con el Tribunal Electoral venezolano y de Maduro de árbitro? Y ahí está uno de los pleitos. Hay otros que dicen que se vote fuera de los consulados. Ajá. ¿Y cómo se va a votar? ¿Con qué logística? ¿Quién va a llevar el padrón electoral? ¿Quién va a contar los votos? ¿Quién va a certificar los votos? Es decir, ¿acaso el plan es que pongamos una caja de cartón afuera de un Walmart y la gente llega a votar con un carnet y diga, yo soy Nica, voy a votar? Ajá, pero ¿quién va a reconocer ese voto? ¿Quién va a decir? ¿Me entienden? Es decir, a ver, las propuestas que sean nobles no significa que son buenas. Hay propuestas que son nobles y realmente no son poco prácticas. Y mi opinión es que una primaria necesitaría asesoría internacional, necesitaría dinero que no hay, necesitaría confianza entre los nicaragüenses que no existe, necesitaría asesores que hay que pagarlos, necesitaría una serie de logísticas que también hay que buscar el dinero. ¿Y quién va a conseguir eso? Con fondos de Estados Unidos, lo siento, Estados Unidos no apoya proyectos que se ejecuten dentro de Estados Unidos. Es mucho más fácil hacer una primaria en Costa Rica que hacer una primaria. Aquí es prácticamente imposible hacer una primaria dentro de Estados Unidos. Al menos, bueno, que lo hagamos así tipo fritanga, ¿me entienden? Ok, pues.
confiemos de que todos somos de buena fe, vamos a poner 100, no sé, estaciones electorales en Arlington y vamos a confiar que hay dos personas vigilando y que representan a grupos diferentes y que entre sí se van a controlar. ¿Ustedes creen viable eso? Sí, yo no iría a votar en esas condiciones. No sé si ustedes irían a votar en esas condiciones, si no hay una autoridad electoral creíble. Entonces, de nuevo, lo importante creo que es que se siga debatiendo. Yo propondría algo, que en vez de invitar a una primaria, que en vez de gastarlo en una primaria que financiera y logísticamente es imposible para nosotros, comencemos por el comienzo. Y para mí el comienzo es buscar el diálogo entre grupos que están profundamente resentidos uno con el otro y buscar cómo sentarse y buscar cómo aclarar las cosas, ¿ya? Hay un grupo de Miami que se hace llamar el Tranque de Miami, que es profundamente agresivo contra aquellos que identifican como que son o fueron del MRS y están en espacios de participación política. Hay un odio ahí brutal que tal vez convendría acercarlos y disminuir la tensión entre nosotros en el exilio. Yo le propuse a mi querida amiga Rosalía Miller y a Violeta, que estuvieron, Violeta Granera, que estuvieron hace pocos aquí en mi casa, yo les propuse, ¿por qué no le dicen al obispo, ¿cómo se llama? Que está en Miami, Florida. Ay, por favor, Bye. ayúdenme. Exacto. ¿Por qué no le proponen al obispo Báez que convoque a esta gente y que no se trate de él que sea un mediador, sino que los traiga juntos y hable con ellos y les repita lo que dijo hace 2 semanas, que tenemos que trabajar unidos, que tenemos que entendernos, que tenemos que perdonar? Miren, yo les voy a decir algo, y con esto creo que ya vamos terminando, quedan 10 minutos o 5. Les voy a decir algo. Es fácil decir, esa gente de Miami son agresivos, esa gente de Miami que no sé qué, no sé cuánto. Pero les voy a decir algo, hay heridas históricas en esa gente. Esa gente salió en los 80, se fue al exilio y esa gente nunca tuvo ni justicia ni reparación. Los ricos que se fueron regresaron y les pagaron sus casas, sus mansiones que los sandinistas les robaron en la piñata. Pero esos ricos eran el 10%, el 8% de los exiliados. Miles, decenas de miles de nicaragüenses se fueron a Estados Unidos exiliados y nunca nadie les dio una explicación, nunca nadie les pidió perdón, nunca en Estados Unidos, nunca nadie los trató como han tratado a los exiliados que vinieron con el régimen Ortega Murillo. Los exiliados que han estado aquí, llegando aquí hasta Estados Unidos con el régimen Ortega Murillo, perdónenme lo brutal que voy a hacer, pero son exiliados de lujo, ¿ya? Pero los exiliados de los 80 los trataban como basura, porque además había un entorno, un ambiente de profunda solidaridad con la revolución sandinista. Entonces a los exiliados los miraban como basura, como gente que estaba traicionando su país, nunca los trataron bien. Esa gente está profundamente herida. Y cuando ve que vienen exiliados, que estuvieron vinculados al MRS, que estuvieron vinculados a la piñata, y que Ortega los persiguió, los encarceló y los deportó, ellos dicen, ajá, ajá, me encanta que les pase eso, pero no les gusta, que hay un odio ahí, que hay que terminar con eso, pero hay que reconocer también que ese exilio de los 80 sufrió mucho y nadie les ha dado su lugar y ojalá si se pudiera comenzar una reconciliación espiritual en ese sentido sería fabuloso y ya de ahí más adelante, no sé, lo de las primarias está cañón. Yo les digo una cosa, logísticamente está Está cañón, cañón. está muy, Bueno, muy a mí complicado. se me hace también logísticamente bien difícil, pero no se me hace difícil pensar en un congreso de una diáspora, una especie de unión de diferentes asociaciones o grupos, grandes o pequeños, que se pudieran unir en un lugar y para que hablaran no quizás, para mí eso de escoger un directorio, un líder
se me hace tan difícil de aceptar, no me complace, no se escucha bien, porque pues estamos resentidos, no queremos políticos. Y como yo pienso, pues que en realidad la comunidad la que va a mover a la oposición. Han sido diásporas las que han creado Renacer y Única Act. O sea, que quizás no sean diáspora, quizás no sean inmensas en cantidades de personas, pero sí son bien organizadas. Quizás una reunión de este tipo de organizaciones pudiera funcionar. Quiero recordar que es la comunidad realmente la que va a quitar y sacar a este gobierno oprobio que tenemos en el poder. Muchachos, nos quedan quizás 15 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues que le tenía una, alguien más si la puede solicitar. Hemos mandado invitaciones y no nos las han aceptado. Estoy totalmente en asombro. Gracias por estar aquí. Ha sido una clase completa con Javier. Estoy muy honrada que la haya aceptado. Ya tenemos 2 solicitudes, Javier. ¿Las podemos tomar? Sí, claro, adelante. Ok. Adelante, Jam. Después Lady y Nicaragüita. ¿Quién va primero? Vos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Javier, quería hacerte una consulta directa. Bueno, con referente a lo que está mencionando ahorita la Flor, eh, yo me queda una duda en lo difícil que puede ser, ¿verdad? Pero sin colocar ahorita ninguna de las personas mediáticas, de los presos políticos que han llegado, ¿verdad? Y que andan tratando de organizar esto. Fuera de ese contexto, a mí me parece sumamente importante de alguna forma empezar a organizarse, eh, sin quitarle mérito, obviamente, a lo que acaba de decir la Flor, de que fue la diáspora quien hizo Renacer, fue la diáspora la que hizo el NICAAC, y seguirá siendo por ahora la diáspora quien tenga la voz cantante de la oposición, porque en Nicaragua las personas que están dentro es meramente imposible. Eh, donde yo difiero un poquito con las Flores, por ejemplo, eh, si no nos podemos organizar en acciones y siempre estamos de manera individual pidiendo de alguna forma alguna otra cosa, eh, bien dice la palabra, la unión hace la fuerza. ¿Cómo buscar eso? No tengo idea. Que veo también en la cola de un gato, perdón, de un venado, esa forma de elegir a algunos representantes, probablemente sí. Pero no hay que quitarle mérito o desgraciadamente, no sé si es mérito, eh, pero las personas que salieron hoy por hoy, en su gran mayoría, no es que no tengan así otras organizaciones de diáspora en el exilio, eh, desgraciadamente tienen mucho lobby. Y digo desgraciadamente no porque estén haciendo mal a la hora de denunciar las arbitrariedades que se cometen en el país, pero son personas que se escuchan más rápido, mucho más sencillo. O sea, ahí hay como un conflicto, no sé si me estoy dando a entender, tal vez me gustaría un poquito más tu punto de vista. Gracias. Unamos las preguntas a Javier. Vamos a darle la palabra a Lady y también a Nicaragüita y después compilar la respuesta. Oh, by the way, Jam, no dije que por separado, dije que unidos como grupos de asociación. Ok. Adelante, Lady. Hola, buenas noches. Según lo que yo entiendo de la famosa propuesta que está lanzando Yolanda Jerez y su hija, no es que quieren unas primarias para determinar un candidato o candidata a presidente. La propuesta de ellos, de estas dos señoras, es elegir a un grupo de personas para que represente a Nicaragua, digamos, ante las organizaciones internacionales, algo así como van Juan Sebastián y Félix Maradiaga.
pero que no sean ellos, sino que sean personas que no tienen nada que ver con el MRS o según ellos, pues. Entonces, no tiene nada que ver con candidato a presidente, no es una primaria para elegir candidatos a presidente ni nada, porque no estamos en tiempos de elecciones. Así es que esa propuesta se ha distorsionado toda y se piensa que es para candidatos, pero no, es para elegir personas que se presenten otra vez ante por ejemplo, las instancias del Departamento de Estado de Estados Unidos o en Europa o qué sé yo. Así es que creo que esa propuesta tampoco pudiera ser factible. Tal como lo dijiste vos, Javier, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, se necesita fondos económicos para poder llevarlo a cabo y eso no es viable para nada. Entonces, en realidad, me parece que andan esfuerzos individuales buscando cómo representar a Nicaragua, pero realmente no hay posibilidad de elegir o no elegir, porque la disyuntiva que tienen ellas es quién eligió a Juan Sebastián, quién eligió a Félix, o quién eligió a las personas que andan hablando a favor de Nicaragua en todas estas instituciones internacionales, pero ellos son los que tienen los conectes, ¿verdad? Entonces, no, esa propuesta no es para primarias, que se está hablando de primarias. ¿Cuáles primarias? Si no hay elecciones ahorita, lo que se tiene que hacer es lo que estaban planteando vos, que es unidad, llegar con un solo discurso basándose en datos reales, porque realmente, por ejemplo, cuántos empleos se van a perder en Nicaragua? ¿Acaso hay un censo reciente de cuántas personas están trabajando, qué tipo de trabajo tienen? En realidad sabemos qué es lo que se está, lo que se pierde si se llegase a eliminar a Nicaragua del CAFTA. No se sabe porque no hay datos y las investigaciones que están ni siquiera las consideran. Nadie lee para informar, se informa más que todo en redes sociales y eso no está bien. Entonces, ese era mi planteamiento. No tengo ninguna pregunta para vos, Javier, disculpa. Gracias. Ok, la próxima persona creo que es nicaragüense, después sinolero. Sí, buenas noches. Más allá, bueno, sí tengo una duda, pero bueno, después de esa duda, uno que otro comentario. No sé en la actualidad cómo se maneja el tema de la diáspora en el sentido siguiente. No sé si hay, por ejemplo, comunicación frecuente o fluida, por ejemplo, entre la diáspora de Costa Rica y la de Miami, o la de Miami con Costa Rica, o las demás que existan, pues eso es uno. Lo otro es que por ahí alguien decía el tema de la diáspora, hablaban de un congreso, me parece buena idea, que si quizá un congreso a nivel de diáspora en distintos países podría ser una opción, ¿verdad? Me parece, por lo que he conocido de algunas personas que están en Europa, es que el tema de Nicaragua en toda Europa. España no es problema, pero por ejemplo países como Austria, como Noruega y otros, pues ahí se conoce poco de la situación de Nicaragua. Entonces, me parece que por un lado una reunión entre diásporas de distintos países sería muy bueno y a ver de qué manera fortalecemos las que hay en países donde no se conoce a fondo la situación de Nicaragua. Porque miren, en los países donde normalmente se conoce la situación de nuestro país, son países que una vez que conocen la situación, su política cambia con respecto al régimen y con respecto a los exiliados incluso. Por ejemplo, la cifra de asilados tiende a mejorar, entre otros aspectos. Y por otro lado, mientras se dé el tema, digamos, de la reunión de diásporas, que sería una buena propuesta, tenemos que ver como positivo que llámese quien llámese Félix, llámese Juan Sebastián, en los medios a los que ellos tienen acceso a nivel internacional puedan visibilizar la situación de Nicaragua. Veámoslo como algo positivo. Veámoslo como algo positivo el hecho de que
se conozca de Nicaragua, se hable de Nicaragua de una manera constante y no se cese de hablar del tema de Nicaragua en el mundo. Entonces, mientras elegimos ese representante de que nos va digamos, va a hablar ante la comunidad internacional, yo creo que este tipo de cosas lo debemos de ver como algo positivo, más allá del currículum, entre comillas, que tenga cada uno de los que en ese tipo de eventos participe. Ese sería mi comentario y el tema a ver si alguien maneja el tema de si existe comunicación entre diáspora Miami, diáspora Costa Rica o las demás que existan. Pinolero y después Javier nos puede contestar nuestros comentarios. Sí, buenas noches. Pues iba a hacer un comentario de que muchos de los que estamos acá en el exilio, de alguna manera no estamos representados, porque yo he marchado varias veces, pero a veces cuando uno marcha, después de eso no se da seguimiento a nada, ¿no? No hay mucha comunicación, sino simplemente te convocan para la otra marcha y otra vez marchas, pero no hay acciones concretas. Y mira, por ejemplo, lo que tuiteó Félix de la carta, estoy de acuerdo en varias cosas que dice, pero hay 19 organizaciones. Yo digo, estas organizaciones, cómo ellos tratan de alcanzar a más personas o uno cómo se une a esta organización. A veces como que la manera en que trabajan no sé cómo trabajan, no lo entiendo, ¿no? Son como secretas, no quiero decirlo en sentido negativo, sino no sé cómo trabajan, ¿no? Por ejemplo, a veces yo me suscribo a otro tipo de cosas relacionadas con los derechos humanos, en fin, y te están mandando cartas, te están informando lo que hacen, pero acá en Nicaragua uno no se da cuenta de nada de eso, ¿no? ¿Y qué se podría hacer o qué recomienda para los nicaragüenses que estamos acá, que ya somos ciudadanos, podemos escribir a los congresistas, etcétera, pero uno no encuentra nada? Hace falta mucho de eso. Gracias. Gracias, Pinolero. Javier. Ya, yo les propongo algo. Fíjense que estábamos hablando hace un par de días con una gente porque nosotros elaboramos una investigación bien bonita sobre la diáspora de Costa Rica como espacio de articulación política, pero también hacemos un recorrido por algo de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo te propondría que a través del WhatsApp yo te avisaría cuando vamos a presentar ese informe para que tengas dos escenarios. Primero, que convoques aquí a tu público que está aquí, participen en esta presentación. Y segundo, que no excluye lo otro, que le puedo pedir a mi cuate, no voy a decir su nombre porque también tuvo que salir de Nicaragua y tiene familia allá, que presentemos los principales hallazgos de ese trabajo para tu gente, para el público de ustedes, ¿te parece? Entonces, lo primero que deben de acordarse, chicos y chicas, que el término diáspora significa dispersión, ¿ya? Entonces, y significa una dispersión grandísima de muchas gentes en muchos lugares que luego construye redes y gestiona intereses comunes, ¿no? En este caso, nuestro interés común creo que Nicaragua, acabar con el régimen y buscar formas prácticas y buenas en hacerlo, ¿no? Yo pienso que, y esto no es un análisis politológico ni nada, yo pienso que a veces nos enfocamos mucho en la representación. Realmente no sé si es bueno estar pensando siempre en alguien que elegir que nos represente, porque yo pongo el ejemplo maravilloso de la diáspora en Estados Unidos. Yo digo, yo le digo a una gente, fíjense que hace 15 años o 20 años, los únicos que venían a Estados Unidos y porque hablaban inglés y porque conocían aquí Washington,
y venían a hacer lobby con los congresistas por sus intereses de grupo, eran las élites económicas de Nicaragua. Pero ahora es maravilloso, es decir, ahora cada uno de nosotros somos una especie de lobista en nuestro entorno porque conocemos quién es el congresista, conocemos hacia quién podemos hablar, sabemos a quién podemos ponerle la agenda, en su agenda nuestros intereses, etcétera, etcétera. Eh, entonces a veces creo que hay un sobreénfasis en tenemos que elegir a alguien para que lo represente, pero en este país realmente nos podemos representar todos a nosotros mismos y podemos hacer agendas muy específicas en nuestro county, en nuestro estado, es decir, reunirnos y hacer nuestros procesos de incidencia. Digo, que Félix venga a Washington con Juan Sebastián, alguien dijo, a mí me parece bueno, me parece fantástico, lo que no excluye que los que están en California vayan donde sus congresistas y generen una dinámica de diálogo con sus congresistas sobre los temas de Nicaragua, ¿no? En Los Ángeles, ahí tienen a la senadora esta guatemalteca, que es una tigresa y está encima de los temas de Centroamérica, ¿no? Entonces, a veces, no, a veces digo, bueno, sí, ellos siempre andan ahí, pero les voy a decir una cosa. Hay mucha gente que viene aquí no es porque quiere representarnos, sino es porque los invitan y les pagan el pasaje y les pagan el alojamiento. Y yo mismo a veces digo, pero ¿por qué no invitan a otra persona también? Ya, pero desafortunadamente ellos toman la decisión de solo invitar a 3, 4 personas porque además, seamos prácticos, esas 3, 4 personas hablan inglés y para ellos es mucho más fácil, ¿no? Pero eso no excluye que nosotros en nuestros espacios territoriales en Estados Unidos generemos procesos de incidencia exitosos también. Entonces, y la diáspora es compleja, la diáspora tiene intereses muy dispersos, muy disímiles, por eso se llama diáspora, dispersión, ¿no? Entonces, creo que es un poco como, a ver, ¿cómo les explico? Es como un poco raro tratar de que la diáspora se una para que tenga una representación. Es decir, pues la diáspora creo que pueden tener un directorio y creo que por ahí debería ir el asunto. Y yo ponía el ejemplo de las primarias en Venezuela, no porque, perdón, no porque estoy hablando de que se están proponiendo primarias en Nicaragua, sino que ponía el ejemplo de las primarias en Venezuela para demostrarles con un ejemplo claro la complejidad que implica convocar a la gente a votar para que haya una representación, aunque sea como dijo alguien, eh, aunque sea para elegir personas que nos representen, ¿ya? Votar para elegir personas que nos representen puede ser complejo, puede ser complicado y puede ser tedioso. Pero también tengo un colega que fue el que hizo el informe y que me dijo, mira Javier, fíjate que la diáspora en Estados Unidos tiene mecanismos de comunicación y de participación a sus niveles locales bastante efectivos. Y quizás entre ellos, sin hacer toda la pompa y circunstancia de un proceso electoral para elegir representantes, ellos fíjate que bien podrían articular un esfuerzo político social para decir, bueno, aquí en este lugar nos van a representar estas 2 personas. Pero recuerden que somos nicaragüenses y nunca estamos exentos de conflictos, ¿no? Pero yo creo que hay que meterle más al asunto de por qué queremos que alguien nos represente por si nosotros mismos nos podemos representar. Lo que pasa de que una cosa es representarnos y otra cosa es poder de incidencia. Yo les digo una cosa, a mí Juan no me representa, ni Félix. Lo que hace Juan y Félix es que ellos tienen un poder de incidencia específico, pero a mí no me molesta que vengan a Washington, y tampoco me molesta que vengan a Washington si yo no los represento, si yo no los, como les digo, si yo no lo elegí para que me representen, yo no necesito que me representen porque yo me muevo y manifiesto mis intereses. Lo que tenemos que lograr, más que elegir representantes, me parece, es ganar más poder de incidencia y se los reitero. Ustedes en Estados Unidos lo saben hacer. Ahora ustedes hablan inglés, muchos de ustedes conocen a sus senadores estatales, a sus representantes estatales. Ustedes son súper articulados, tienen mecanismos de articulación social, hacen eventos, hacen esto.
Y quizás pregunto yo, ¿y por qué necesitan representación? ¿Por qué necesitan que hayan 8 personas que lo representen en Estados Unidos? No sé, lo dejo como una provocación, ¿no? Capaz que se necesita para articular agenda, pero los espacios de articulación de agenda es otra historia, creo, que quizás no tenga que ver mucho con quién te representa. Digo, no se enojen cuando vean a Juan o a Félix o al otro aquí en Washington, porque los invitan y realmente, como decían, venir a Washington bien vale una misa, ¿no? Y además se agotan, además es agotador. Yo creo que en Florida hay gente muy potente que puede articular esfuerzos, diálogos, iniciativas y quizás buscar un espacio para ver si se puede hacer algún proceso de, ok, elijamos a alguien que represente a nosotros cuando se dé tal evento. Pero pueden haber 8 o 10 representantes, pueden haber 12, 15 organizaciones que eligen su representante, no tiene que ser un representante ni dos. Es un tema nuevo, miren, les voy a decir una cosa. Cuando puse el ejemplo de la primaria, puse el ejemplo de la primaria en Venezuela para explicarles la complejidad que es en ponerse de acuerdo que alguien nos representa, ¿ya? Entonces, y cuando no tenés la logística, cuando no tenés el aparataje para eso, es mucho más complicado, pero de pronto ustedes mismos pueden descubrir que hay formas más sencillas. Es decir, hay gente que recoge plata para pagar el pasaje a alguien que venga aquí a hablar. Eso me parece maravilloso. Y hay gente que tiene estos espacios y genera mucha más incidencia que cualquier otro. Entonces, es muy dinámico esto y no hay que enfocarse en que hay que elegir a alguien para que nos represente, me parece, por el momento. Creo que Nica Libre estaba pidiendo la palabra. A ver, pues gracias, Coikele. A ver si podemos darle la palabra a Nica y después de eso, pues vamos a cerrar. Nica Libre. Aló, ¿se me escucha? Perfectamente, amigo. Bueno, estamos escuchando un poquito las intervenciones. Siempre lo seguiré diciendo. Yo estoy en Nicaragua. Nunca me he ido fuera del país ni pretendo ni me interesa. Así le hablo claro. Y lo que voy a decir lo he repetido en otras reuniones que cual he participado, del cual agradezco que me den la oportunidad. Aquí nosotros estamos organizados en la Alianza Cívica Territorial. Estamos en los territorios organizados. Y podría decir, si alguien me dice lo contrario, que me lo pruebe, somos la única organización en Nicaragua que está organizado en los territorios. No a como deseáramos, porque estamos asediados, estamos escondidos prácticamente, nos movemos de un lugar a otro. Y desde el punto de vista de solidaridad económica estamos fritos, no tenemos nada. Vemos y hemos visto y hemos sentido los vejámenes con la Iglesia Católica, somos testigos directos. Y bueno, pues podría hablar toda la noche, pero quiero decirle lo siguiente. Nosotros que estamos aquí dentro, Nicaragua, o sea, nos estamos organizando, nos comunicamos, hacemos reuniones, nos visitamos y andamos prácticamente con el credo en la boca. Y los que están fuera de Nicaragua tienen dinero, se toman selfies, salen en restaurantes, salen en hoteles, pijudo Nueva York, pijudo Boston, pijudo aquí, pijudo allá, en Costa Rica, en Panamá, en España. La diáspora va, la diáspora viene, hay billetes, hay dólares, miro zapatos ilustrados. Eso es un error. Discúlpame que te interrumpa, Escúchame. realmente eso es una visión errada y súper parcializada de lo que estás diciendo, porque yo te puedo dar, así como vos dijiste, y que me demuestren lo contrario, yo sí te puedo demostrar el sufrimiento de la gente que está aquí, por las profundas limitaciones que tienen. Entonces, ese es el problema, por eso nos desunimos, por eso estás diciendo que la gente de aquí
no sé, esos son los problemas que nos separan como nicaragüenses, compadre, ¿me entendés? Qué pena haber hablado así, pero realmente es que no, bueno, como sea. Bueno, Nika ha hecho este mismo comentario en otras ocasiones, pero él lo aterriza bien. Él al final siempre dice que pues tenemos que terminar unidos, pero claro, pues es la expresión del nicaragüense dentro de Nicaragua. Entonces se hace más difícil. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Lex, vos tenés la palabra. Si querés hacer algún comentario o pregunta, rapidito para que ya nos vayamos despidiendo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, un saludo, ¿verdad? Al invitado, un saludo a todos ahí, ¿cómo están? No, un comentario nada más. Aló. ¿Por qué me cortan la palabra, mano? Aló. Eso es lo que quiero decir yo. Por favor, ¿por qué me cortan la palabra? Déjeme terminar un minuto la idea y después sigue No te hablando el tiempo que cortamos la quiera. palabra, Javier te estaba Sí, respondiendo y sí, me va es a que, dejar hablar, Nica, me va a dejar hablar. pues yo estaba hablando, mi hermanita. No, Sí, hombre, entonces esto es lo que, escúchenme. Esto es lo que vamos a hacer. Va a hablar Lex, después va vos y después cerramos, ¿te parece? pero bueno, está bien, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Ustedes son los que mandan ahí, no hay problema. No, es que Javier te respondió y por eso cerramos el micrófono. No te cortamos. Adelante, Lex, y después Nica. Ok, lo mío es lo siguiente, ¿no? Básicamente estuve escuchando y pues yo creo que es necesario, es de urgencia, ponernos de acuerdo. Yo sé que es difícil que dos nicas se pongan de acuerdo en algo, más tratándose en política, pero creo yo que se puede, hombre, hacer el intento de platicar y dialogar, buscar los medios. Si realmente nuestro objetivo es ver a Nicaragua libre, tener un país con democracia donde todos podamos alcanzar, todos podamos participar en política, sin que no haya el otro, un grupo que te agreda. Pero yo que deberíamos, si esa es la idea, pues si tu idea es salir, o sea, si la idea es salir de la dictadura y crear un país diferente, creo yo que no hay por qué, digo yo, no ponerse a conversar y a dialogar y encontrar un punto de encuentro para, de alguna manera dejar esos pleitos, pues hombre, yo creo que se puede, el querer es poder, si no, la verdad vamos a seguir en lo mismo. Pues muchísimas gracias, que los estoy escuchando y un saludo al invitado. Adelante, Nica. Tenés Sí, el hombre, micrófono. sí, discúlpeme. No voy a dilatar porque en realidad veo que molestan mis palabras, pero la verdad No, es eso. no, Lo que yo quiero recuerdo cómo decir, terminaste tu comentario la vez pasada. Y yo me sí, acuerdo que hablaste de cómo se reunían y cómo se sí, presentaban, pero sí, también sí. recuerdo el final. Adelante. Y es que yo estoy diciendo el inicio como la vez pasada porque sé que hay nuevas personas que tal vez no me escucharon. Pero quiero llegar al punto del siguiente. Aquí nosotros trabajamos en la coalición nacional cuando estaba Juan Sebastián y estaba Maradiaga. Y al César lo que es del César, hermano. Maradiaga viene a dirigir el IEP, una organización largo de trabajo político e ideológico. Juan Sebastián no es de ahorita su familia que está trabajando en esto. Hombre, el liderazgo no se compra en vitrina, ni la lámpara de Aladino de noche a la mañana. Mis hijos quieren moverse por todo el mundo y por todo lado que se muevan. Man. Y si alguien lo quiere hacer igual que lo mejor que es el bárbaro, ese es el problema, mano. Como decía alguien, mi hermano que estaba hablando ahí. Hombre, dejemos esas cosas, mano. Dejemos esa estantuerita. Si el hombre va a ir a Ginebra a denunciar los derechos humanos, hay que vaya. Y si el otro se va a mover para allá, hay que vaya. Alguien hablaba ahí está una diáspora en Costa Rica, el famoso Monteverde. Y ahí, entonces, ¿qué pasa? Los que están fuera, ¿por qué no hacen un solo liderazgo? Lo que está haciendo Orlando, bárbaro, aquí hay que sumar, no hay que restar. Y es la verdad, y yo estaba diciendo eso porque en realidad no vamos a tampoco a decir que todo lo que está fuera de Nicaragua es monedita de oro. Y yo te lo puedo decir con conocimiento de causa. Aquí, cuando se mandaron reales de Estados Unidos, después de los tranques, varios que salen en fotos que los veo ahí, se los robaron. Y te puedo decir nombre y apellido. Así de Eso sencillo, más hay ¿no? que denunciarlo. Siempre Claro. nosotros nos quedamos así de que no voy a Sí, decir no, nombre, no. eso más hay que No, denunciarlos. ya te lo voy a decir. La Dolly Mora, la Dolly Vago, la Yunova Costa,
Y por favor, mano, aquí nosotros nos conocemos, mano. Aquí no nos vamos a enredar, mano. Y por eso los Estados Unidos llamó a muchos líderes de la oposición ahí, no sé si estaban todos ustedes o la mayoría de la minoría, y les dijo en su cara al Departamento de Estado, mientras ustedes no estén unidos y miramos que si están unidos, nosotros no vamos a dar un centavo en Córdoba, o un dólar, lo que sea, pues. Y aquí nosotros estamos con la uña, hermano. Y nos estamos matando de que quién es quién es quién. Aquí nosotros tenemos una directiva cohesionada, hermano, y no estamos viendo que nada, va adelante. El que quiera salir adelante, que se ponga adelante, que vaya de frente. Tiene capacidad, conocimiento, habla el inglés, tiene contacto, tiene amar de él, que viaje. La pregunta del millón para irme. ¿Quieren un Daniel Ortega eterno o quieren un Miguel Mora de presidente? ¿Quieren a Daniel Ortega presidente eterno dictador? ¿O a Juan Sebastián o a Maradiaga? ¿O a la Irlanda? Por favor, yo me quedo con cualquiera de ellos. Si aquí cualquiera de ellos, hasta yo mismo y el que está hablando y lo que ustedes mismos le ganan de caer a este desgraciado. Es una elección de libre. Entonces, unámonos, como dice mi hermana. Dejémonos de estar viendo que camina de lado, que no sé qué, que no sé cuándo. Hombre, si aquí, mira, todo el mundo habla de Maradiaga, que es el MRS, si Maradiaga viene del liberalismo, por favor, nadie toca eso. Entonces, por favor, no, con Hernando Lemantes le digo en su cara, pero si yo me pongo a buscarle trapo fulano al otro, que los chamorros, que no sé qué, que la cristiana, que la violeta, ¿cuándo termino? Por favor, diáspora, cierren fila en sancionar al ejército jodido, cierren fila en esa NICAJAT, que ustedes están cerca de los congresistas ahí, cierren fila en que el FSLN se ha declarado una organización terrorista criminal. Eso es lo que hay que hacer allí, hermano. Cierren fila a función de eso. Yo Pero estaba esta parte de tu mensaje, Nica. Yo ya, sabía que sí, llegar ahí. por eso le digo yo, hermano, está bien una marcha aquí, otra marcha allá, que el tanque del Miami, como 500 tanques, jodido, denle viajes, porque hay que mantener viva la llama. Pero más, sin embargo, le puedo decir aquí, yo que estoy aquí, y se lo puedo contar en vivo, aquí los sandinistas no pintan ni mierda, están acabados. Te lo digo yo, aquí están fritos, aquí el régimen solamente es un caparazón, como cuando la culebra bota el cuero nada más, es una pantomima, este desgraciado lo sostiene, la pistola de la policía y el rifle del ejército. Sancionen al ejército, hombre, dale, que le congelen los millones, que sancionen a Daniel Ortega, al tal Laureano Ortega, a la tal Camila, eso queremos ver, nosotros no lo podemos hacer, ustedes están ahí, hermano, reúnanse. Así es, Reúnanse. definitivamente Sí. el llamado que estás haciendo es el llamado de Nicaragua, que es lo que Exacto. preferimos. Preferimos continuar con lo que estamos, o bueno, no cualquiera, ¿verdad? Pero sí una unión, Sí. una forma de movernos adelante. Javier, Sí. Va, te pues, gracias. agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. Eran temas que me apasionaban realmente. Creo que he escuchado todo. Voy a leer, ojalá nos puedas compartir esa exposición que vas a tener o lo que vas a presentar próximamente y pues con mucho gusto lo presentamos. Quería decirles que este jueves vamos a tener a un miembro de la diáspora, de una parte grande de la diáspora que prácticamente pues fueron parte de representante en la OEA y con una voz muy importante. Por si acaso, nicaragüita, podemos hablar con ella este jueves. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este es tu pueblo, men. Este es la gente, esto es lo que tenemos, esto es lo que somos. Somos diversos, somos apasionados y pues No, y lo que es una maravilla. Gracias a ¿verdad? todas y todos. Miren, muchas gracias a todas y todos. Yo estoy a la orden. Créanme que es difícil. Yo me duele el corazón cuando veo los pleitos por las redes sociales, cuando veo las desavenencias y mi respeto a Pinolero que está dentro de Nicaragua volando merengue. Y yo estoy aquí para, no soy muy mediático en términos de que no quiero ser político ni lo voy a hacer, pero estoy a la orden para ayudar en lo que pueda. Y Muchas gracias. ayudaste mucho, nos aclaraste muchas cosas, son temas de alto nivel y pues
Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Bueno, Pónganle ojo a una publicación que vamos a sacar en un par de semanas o 3 sobre la experiencia de la diáspora venezolana articulándose como fuerza política en el exilio, ¿ok? ok, eso es lo que nos vas a compartir. Y este jueves pues vamos a tener a otro miembro de las comunidades en el exterior para que, voy a dejar de usar esa palabra porque la diáspora significa eso, desplazados, o sea, no deberíamos de usarla, no debería de ser la palabra que nos describe. Buenas noches, gracias a las personas que hicieron comentarios y hicieron preguntas, gracias a Javier, gracias Lady, gracias Coikele, fue tu bautizo de fuego, te fue muy bien, te Muchas agradezco gracias. mucho. Realmente me dice mucho. Javier, quería darte las gracias porque como te empezaste de una comunidad que muchas veces la infravaloramos, como son los campesinos. Los campesinos, yo salí de Nicaragua hace más de 40 años, vivo en Estados Unidos, pero siempre he escuchado a través de mis padres que los campesinos siempre han sido parte activa de la lucha. Y te quiero Así es, agradecer de así es. la manera que vos lo has no Por eso, dignificado, miren, yo pero les voy a decir una cosa para probablemente. terminar. Más allá que les caigan bien, muy bien, mal o muy mal, les voy a confesar algo. Mis mejores amigos que yo hice en esta lucha, cuando yo estuve en Nicaragua en el 2019, fueron Pedro Mena y Medardo Mairena, por mi sentimiento y admiración de la lucha campesina. Y con eso termino y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches y que viva en Buenas Nicaragua. noches. Creo. Que viva. Que viva, Que que viva. viva.